Estas son las segundas jornadas que hacemos para conversar sobre lo que es arte electrónico y educación a partir del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y con el apoyo y la colaboración de Cultural San Martín en el contexto de Noviembre Electrónico. Y la idea es poder tener un espacio porque a veces nos cuesta encontrar espacios donde podamos hablar de estos temas, en particular relacionados con el tema del arte electrónico. Con casi todos que están en esta mesa nos conocemos hace mucho tiempo. El tema de las artes electrónicas es algo que, como se dijo hace un rato, tuvimos una mesa de conversación e intercambio de estudiantes por la mañana de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y claro, muchas cosas que ellos van percibiendo hoy en día las ven como, bueno, esto habría que cambiarlo, o por suerte esto se está modificando, pero lo que ha cambiado la percepción de las artes electrónicas y la educación de las artes electrónicas en los últimos años, ¿no? Ni siquiera desde que comenzó la carrera de artes electrónicas de la UNTREF, hablo de los últimos 5, 6, 7 años, son cambios bastante importantes. Quería nombrar algunas cosas en 2 o 3 minutos, y entre ellas la historia del arte electrónico en general en América Latina, a pesar de que no sea tan conocida como muchos desearíamos, es una historia importante, con muchos artistas y mucha producción muy importante. Aquí, incluso en Buenos Aires, fue un centro muy significativo, un centro de creación y de investigación en lo que hoy llamamos arte electrónico a comienzos de los 60, que duró hasta el año 70 más o menos, cuando teníamos el Instituto Di Tella acá en Buenos Aires, al cual venían artistas de toda América Latina, muchos de los cuales hoy en día son los grandes nombres de la región en lo que tiene que ver con las artes electrónicas, o a veces que luego se dedicaron a otro tipo de producción artística. Del Di Tella, después en este mismo edificio también hubo espacios que se dedicaron a la creación, investigación en música electroacústica, por ejemplo, cuando tuvimos el SIGMAT en el 5º piso en los años 70, y eso después terminó en el Centro Cultural de Coleta, donde todavía existe el Laboratorio de Investigación y Producción Musical. Y otro proyecto que quiero nombrar brevemente es cuando se hizo producción musical en la Escuela Técnica ORT, que eso nació a fines del 92, se comenzó a gestar y empezaron las clases poco después, y con Ernesto Romeo trabajamos ahí muchos años, y entre los proyectos, porque es importante nombrar que todo esto viene en América Latina en general y en Argentina en particular desde hace muchísimo tiempo. Aunque vamos a hablar más bien del presente y futuro, me parece bueno hacer una introducción sobre de dónde viene todo esto. Otro proyecto que tal vez algunos de ustedes conozcan es que en el Ministerio de Educación de la Nación, no sé cómo se llama ahora, el Ministerio va cambiando de nombre, pero durante los años, la segunda mitad de los 90, al principio del 2000, hubo un proyecto a nivel nacional de los trayectos técnico-profesionales en comunicación multimedial, que era otra forma también de acercarse a nivel del país, de cómo acercarse a la creación con nuevos medios y cómo llevar eso a las escuelas secundarias, hasta que finalmente en el 99 se comenzó a diseñar la carrera de Artes Electrónicas de la UNTREF, que se puso en marcha en el 2000. Esto es como un poco de introducción, porque la idea general es poder hacer que cada uno de los invitados a la mesa de hoy nos pueda contar un poco su visión de las artes electrónicas, y también vamos a pensar a partir de ahora el futuro, y en todo caso, una vez que tenemos diseñado ese futuro, pensar en el cómo, ¿sí? Cómo caminamos hacia ese futuro. Así que los dejo a ustedes, si les parece bien. Primero Martín Groisman, de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno, como dije, hace su propia presentación, así que cedo la palabra, Martín. A todos, gracias por venir.
Y la idea es que puedan hacer sus presentaciones y después tengamos un espacio también para conversar un poco, intercambiar y sobre el final tenemos un festejo. ¿Qué tal? Con torta y todo. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Ricardo por la invitación. Exactamente hace un año Ricardo nos invitó a unas jornadas en la sede de la OTREF, ahí en Barrio Norte, en donde yo estuve anunciando el lanzamiento de la maestría en diseño interactivo, que está alojada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, ahí en Núñez. Y en el momento en que hicimos la presentación, todavía no habíamos ni siquiera comenzado la inscripción. Un año después, yo tengo la alegría de poder presentar los primeros resultados de un primer año, o sea, la maestría dura 2 años, estamos en la mitad de la secuencia del primer ciclo, pero digamos que ya tenemos bastantes cosas hechas y estamos muy contentos por la forma, el contenido y la orientación que está tomando. Es un organismo vivo, como todas las cosas que uno va generando, y va encontrando su propio lugar a medida que se hace. Pero bueno, todo lo que trabajamos en diseño sabemos que es importante la prefiguración, la forma en que uno se imagina que las cosas van a ser, para después encontrar un resultado que no siempre es igual, pero de alguna manera tiene que tener algunos de los elementos que uno imaginó cuando todo estaba escrito en un papel o dibujado. Entonces, en cuanto al diseño de la estructura, la currícula, los docentes que hemos convocado y demás, realmente podemos decir que estamos muy contentos. Si bien estas son unas jornadas de arte electrónico, yo vengo a hablar de una experiencia que escapa un poco el espacio del arte, pero no del todo. Nosotros entendemos el diseño como un campo de trabajo entre el arte, la ciencia, la tecnología y todo lo que significa el pensamiento proyectual. Entonces, si bien hay requerimientos que tiene el diseño que no los tiene el arte, operacionales, funcionales, etc., hay muchos puntos de contacto, hay muchas maneras de entender procesos que son muy similares. Entonces, pero bueno, haciendo esta diferencia, les voy a contar muy rápidamente algunos hitos que fuimos generando a lo largo de este año. Una de las... la maestría, no les voy a... hay un sitio web que es maedi.com.ar, que está todo el contenido de la maestría, no lo voy a aburrir ahora con la estructura académica y demás, pero les voy a nombrar algunas materias. Por ejemplo, hay una materia a cargo de Andrea Salzman y Fabiana Barreda, que fue propuesto como un taller de experimentación. Andrea es titular en indumentaria en la UBA y es un referente muy importante porque además ha escrito un libro que ya lleva 5 ediciones que plantea una visión muy particular y muy personal sobre la relación del textil con el cuerpo, el textil como una segunda piel. Esto es una teoría que ella trabaja desde hace mucho tiempo y desarrolla un espacio de mucha experimentación dentro de la facultad, reconocida por todo el mundo. Hace unas muestras y unos desfiles cada año que son muy sorprendentes. Y bueno, la incluimos en el proyecto porque nos pareció importante su mirada sobre qué quiere decir la interacción, ¿no? Una maestría de diseño interactivo, de qué elementos se nutre la interacción. En general, el concepto de interacción está muy ligado o restringido a lo que sucede al interior de una pantalla. Los usuarios, los especialistas en UX y demás han como tomado muy fuertemente el concepto de interacción y se lo han apropiado. No es una demanda, simplemente es una observación de lo que pasa. Pero bueno, muchos creemos que la interacción va mucho más allá de la pantalla y mucho más allá de los dispositivos electrónicos. Más allá de que, obviamente, cuando hablamos de interactivo,
Obviamente estamos pensando en un sistema abierto con un procesamiento automático de datos, con una cantidad de operaciones que exceden la acción del usuario, pero también entendemos la interacción como algo que pasa con el cuerpo en un espacio y que no necesariamente está mediada por lo electrónico. Entonces con Andrea se trabajó mucho esa experiencia. Patricia Muñoz también es docente de la facultad en el área de diseño industrial y con ella también se trabajó el concepto de interacción desde lo analógico, diseñando objetos interactivos que generaran una propuesta, una experiencia de intercambio de información a partir de operaciones sobre objetos. Y bueno, fue una muy buena experiencia. Diego Alberti es muy conocido por muchos de ustedes aquí seguramente. Digamos, en la maestría tenemos diseñadores industriales, arquitectos, especialistas en electrónica, especialistas en arquitectura de información, especialistas en visualización de datos. En fin, tratamos de cubrir todos los campos, no solo del campo proyectual, sino también de los saberes ligados a distintas cuestiones. Nos falta, por ejemplo, un carpintero, pero bueno, estamos como ocupando muchos espacios o tratando de cubrir espacios desde lugares muy diferentes, ¿no? Y Alberti trabajó mucho el tema de processing, electrónica, Arduino, etc. Con Federico José Levich, que también es un artista que inclusive está exponiendo acá una obra en la Bienal. Diego también, bueno, en la Bienal Košice, bueno, son así de la casa prácticamente. Con Federico trabajamos, a propuesta de él, el desarrollo de unos instrumentos electromecánicos, que también fue una experiencia lindísima. Ustedes piensen que en el grupo prácticamente no hay ningún músico, sino que son todos arquitectos, diseñadores industriales, comunicadores, y sin embargo, bueno, estuvo muy bueno. Bueno, también establecimos algunas experiencias con espacios e instituciones por fuera de la facultad que forman parte de la maestría. En este caso, este es el taller del estudio A77 de Gustavo Diegues y Lucas Gilardi. Ellos tienen un espacio en Villalich lindísimo, y son docentes de la maestría y propusieron una experiencia que fue el diseño de un museo portátil que iba a estar contenido en unas cajas de madera. Entonces en cada caja iba a estar incluido un sistema de comunicación de algo. Estuvo buenísimo esa experiencia también. Después también nos ligamos con el C3, el Centro de la Ciencia, Centro Cultural de la Ciencia, exacto. Y les propusimos una actividad que fue una serie de mesas redondas, en donde el leitmotiv o el eje que íbamos a trabajar fue diseño, ciencia, ficción. Pero, digamos, tratando de jugar un poco con ese binomio ciencia-ficción y cómo el diseño se nutre de la ciencia ficción y la ficción se nutre del diseño, y hay ese ida y vuelta. Entonces convocamos a físicos, matemáticos, pero también a escritores, directores de cine, músicos, escultores, y generamos unas mesas ahí de discusión. Ahí están los nombres de todos los que fueron convocados. Fueron 4 mesas. Tuvimos, por ejemplo, el gran honor de tener a Pablo Capana, que es un escritor, un pionero de la ciencia ficción argentina, y un hombre ya grande que se desplaza poco y que sin embargo se vio muy motivado a participar. Bueno, y toda esta gente que se ve. Bueno, estos son los flyers de las charlas. Otra materia que trabajamos es diseño paramétrico, que la dicta Arturo de la Fuente, que es un joven arquitecto especializado en Grasshopper y en todos los Rhinos y todos los software
de diseño paramétrico y un tipo muy brillante y con mucha generosidad en la capacidad de transmisión. Hay gente que no le gusta transmitir lo que sabe, más bien oculta su saber, o le parece que alguien no debe acceder demasiado a eso. Él es todo lo contrario. Realmente un tipo muy generoso y muy talentoso, y desarrolló no solamente un ejercicio de maquetación en el taller, sino ahora vamos a ver, estos son algunos trabajos que surgieron en el taller. Trabajamos en colaboración con Tamaco, que es otra institución que todos deben conocer, muchos que está alojada en Chela, que tienen un sistema de corte CNC, tienen impresora 3D. Con ellos, digamos, vamos cubriendo algunos agujeros que la facultad tiene por ahora, y entonces, bueno, lo vamos estableciendo con otros lugares. Y con Arturo y el grupo en general desarrollamos un proyecto que se llamó Estructura Voronoi 3D, basado un poco en la teoría de matemático ruso ucraniano, ¿no? del cálculo de esta forma, y finalmente llegamos a esto, que fue una estructura que se diseñó paramétricamente, se produjo el corte de las placas de madera que contenían los marcos de esta estructura, los otros son placas de policarbonato, y se colgó en el patio central de la facultad y estuvo colgada un par de meses. Ahora la bajaron por una cuestión de carteles en las elecciones y demás, y van a volver a colgar de ahí. O sea que ya forma parte como un icono que se ha apropiado de la facultad y que nos parece buenísimo porque es una manera de identificar el trabajo, bueno, del grupo que está explorando nuevas formas de producir y de pensar el diseño. Otra experiencia muy rica que está sucediendo en este momento acá en el San Martín y que tienen la posibilidad de ver todavía, y que esto fue también gracias a la generosa invitación de Diego a que expusiéramos esta experiencia, es una materia que es biodiseño, que la dio Ilaria Lamana, que es una arquitecta italiana muy joven y muy formada ya. Estuvo en el MIT haciendo toda una experiencia de maestría a partir del uso de materiales biotecnológicos y demás, y propuso hacer un trabajo en la maestría de diseño biodiseño a partir de los cultivos de bacterias, hongos, y propuso una experiencia que está en exhibición en este momento en la sala E, si no me equivoco, que pueden acercarse y ver en un rato. Bueno, esta es la lista de todos los docentes que forman parte de la maestría, como son muchos. Como dije, la maestría dura 2 años y decidimos no abrir la convocatoria en 2019, sino mantener el grupo que comenzó este año, terminar esta primera experiencia y volver a escribir en el 2020. Así que todos los interesados van a tener que esperar un año, pero ya abrimos la inscripción para el 2020 a mitad del año que viene. Así que, pero bueno, la experiencia requería concentrarnos bien en el primer grupo y terminar de hacer los ajustes necesarios para que, bueno, la cosa vaya tomando forma y vaya terminando de definirse. Así que bueno, ahora estamos en pocos días. Los estudiantes van a presentar su plan de proyecto final, porque una de las características de nuestra maestría es que se trabaja en el proyecto final desde el día 1. Entonces, al finalizar el primer año, ellos ya tienen el plan de lo que van a realizar en el segundo año, con la idea de que al terminar de cursar tengan el proyecto terminado. Esto es bastante ambicioso, no sucede en ninguna maestría, la maestría sectorial, la gente termina de cursar y recién ahí se pone a ver cómo va a ser su trabajo final. Esto muchas veces significa que no terminan nunca, que no lo entregan o que lo entregan varios años después.
nosotros sabemos que no va a ser fácil y que de las 30 personas que están cursando, ahora 28, que están cursando la maestría, no todos van a poder cumplir con este proceso porque es muy exigente, pero al mismo tiempo me parece que es muy innovador en cuanto a la manera de pensar cómo cursar una maestría. Y más en una maestría que el trabajo final es un proyecto, no es una tesis. O la tesis es un proyecto. Entonces, me parece bueno que lo puedan desarrollar durante el transcurso de su estadía en la maestría. Así que estamos en esa instancia, así que si Ricardo nos invita el año que viene, ya tenemos en condiciones de mostrar los resultados de la primer camada de maestrandos de la maestría de diseño interactivo. Nada más, gracias. Entonces, gracias Martín. Sí, la idea es que en realidad cada vez más también participen quienes están en todo el proceso de, ¿Cómo no? Sí, de educación-aprendizaje. Entonces, vamos a la próxima presentación. Ernesto Romeo, o sea, Martín es de la UBA, como decía antes, la Universidad de Buenos Aires. Ernesto Romeo es docente de la UNTREF, de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y vienen de una formación y se mueven en ámbitos, por lo menos en gran parte, bien diferenciados. Así que me parece interesante que tengamos un buen contraste, aunque todo, hasta cierto punto, creo que lo podemos encontrar dentro de lo que llamamos, con bordes muy difusos, artes electrónicas de alguna manera, pero vamos a escuchar a Ernesto seguramente desde otro punto de vista. Gracias, Ernesto. Gracias, Ricardo. Bueno, yo en principio podría definirme como músico o artista sonoro, básicamente porque el punto de partida que me traería hasta acá fue en algún momento de la adolescencia la sensación de querer dedicarme a producir algo que tenga que ver con la sensibilidad a lo sonoro. Que desde esa perspectiva, que por eso podía tener adolescencia y demás, se englobaba dentro de lo que llamamos música, pero que con el paso del tiempo me fui encontrando que tenía otro tipo de implicancias, que muchas veces el concepto de la música tenía un alcance restrictivo, por un lado lo que tiene que ver con la adquisición de un tipo de lenguaje, de técnica, también con una serie de espacios específicos para lo que sería practicarla, estudiarla, una serie también de instrumental que requería un grado de habilidad para poder utilizarlo como medio de comunicación, etcétera, etcétera. También el aspecto de la música y el aspecto del músico, por lo menos en nuestra sociedad, hace mucho hincapié en una cuestión bastante personalista, y con el paso del tiempo fui encontrando, desde mi perspectiva o desde mi sensibilidad, digamos, un aspecto más vinculado a lo comunitario. Casi desde el primer momento en que empecé a de alguna forma adquirir algunas herramientas que me permitieron empezar a hacer cosas musicales, también sentí mucha necesidad de compartir eso. Por un lado, en el aspecto material, o sea, compartir los instrumentos que yo tenía, etc. Y también desde lo que de alguna forma iba aprendiendo. Yo no tengo una formación específica docente. Cuando terminé la secundaria, empecé paralelamente a estudiar lo que yo entendía que de alguna manera tenía que saber mínimamente para acercarme a lo que creía que quería hacer, que en ese caso tuve que ver con estudiar piano, pensando que los instrumentos que me gustaba tocar, que eran los sensores, tenían teclado, no sé, me imaginaba ese tipo de cosas. Y por otro lado, fui a estudiar filosofía a la UBA. Al tiempo la práctica artística, digamos, como me absorbió más tiempo y energía, por lo tanto no terminé esa carrera.
pero de alguna forma, ya desde el comienzo de los 90, empecé a intentar como vincularme desde el aspecto de lo que entendemos por el conocimiento. Empecé a dar clases particulares, algunas conferencias, empecé a dar clases en la escuela ORT, en la carrera de producción musical, que mencionó Ricardo, que fue uno de los creadores de esa carrera. Luego diseñé ya para la época del 2001-2002 el plan de estudios de una carrera terciaria para la ORT de artes electroacústicas, junto con otros colegas. Empecé a dar clases en la Universidad 3 de Febrero, etcétera, etcétera. Y hace un tiempo empecé también a preguntarme otras cosas que tenían que ver con cómo se han ido adaptando las distintas prácticas que pude ir experimentando, tanto en lo que tiene que ver con las clases en mis estudios como con las clases en distintos tipos de aulas para alumnos de escuelas secundarias, para alumnos universitarios, en contextos de conferencias, etcétera, etcétera. Empecé a preguntarme cuestiones que tenían que ver con el espacio. Voy a retomar un poco lo que comentaron las chicas del proyecto de Mala Praxis, porque me sentí bastante identificado con la idea del replanteo de lo que tiene que ver con el concepto del espacio para lo que tenía que hacer con las clases grupales. Un poco también con la cuestión de qué significa el arte electrónico, por qué arte y electrónico, qué tiene de particular lo electrónico, o por qué hay que incluirlo. Lo mismo pasa con la cuestión de la música electrónica, o sea, qué significa, por qué la música electrónica tiene algo que es distinto. Digamos, ¿por qué no hablamos de música de violín o música de oboe y hablamos de música electrónica? ¿Por qué la herramienta tiene esa importancia? En un principio me cuestionaba bastante esa situación, me parecía que el término de música electrónica no solo era restrictivo, sino que tenía que ver con una cuestión de englobar cosas que no tenían sentido. Después empecé a pensar que en realidad tenía que ver con una cuestión de hacia dónde estéticamente las particularidades del electrónico estimulan determinado tipo de vínculo creativo, y ahí entendí que eso que yo utilizaba como término, pero que a su vez le renegaba a nivel conceptual, en verdad tenía un segundo sentido más importante. En el momento también empecé a tratar de pensar qué es lo que yo sabía en el sentido formal. Y me di cuenta que, por un lado, me había vuelto relativamente especialista en algunas cosas, o sea, podía agarrar un sintetizador y describir un montón de sus funciones, partes, y vincularme con ese elemento, que es un instrumento electrónico específico para crear arte sonoro. Lo podía utilizar y describir con facilidad, y eso me ayudaba, por ejemplo, a querer compartir ese tipo de cosas, pero en el fondo lo que formalmente yo sabía era notablemente poco, y me gustó darme cuenta de eso. Darme cuenta que yo lo único que sabía era sumar y restar, y digamos que multiplicar, pero en general, como puedo sumar rápido, en general antes que multiplicar sumo. Entonces, sé como lo básico del teorema de Fourier y la ley de armónicos, ese tipo de cosas. No sé prácticamente nada de física, menos de electrónica, no sé ni soldar un cable ni nada. No estoy particularmente hábil tampoco con las manos para ese tipo de cosas. Sí me interesan mucho cuestiones históricas, leo mucho, siempre me gustó de chico y demás, pero como que no... Estudié piano un tiempo, me gusta mucho tocar los teclados, pero tampoco me dediqué a eso. Cuando aprendí las cosas básicas de lo que es el lenguaje musical, digamos, poder tocar una escala y gracias a eso poder armar un acorde y saber diferenciar acorde mayor o menor, empecé como a tener mi propio pensamiento de lo que es la armonía, bla 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 bla, sin inventar nada nuevo, sino simplemente como pequeños elementos que me servían para los procesos creativos. Entonces, en el fondo me di cuenta que una de las cosas que más me atraía, y que creo que es lo que a la mayoría de la gente que de alguna forma se dedica a cosas que tienen que ver con el arte electrónica, está vinculado con esta cosa justamente indefinida, inespecífica, pero que a su vez, para la gente que sí desarrolla
ciertos tipos de habilidades con mucha especificidad tiene un campo muy grande, por ejemplo, con la programación, la construcción misma de la parte electrónica de un instrumento musical. Estoy hablando de esto simplemente porque es más el área en la que me muevo, pero eso es evidente en cualquier cosa. También empecé a notar mucho las diferencias que había entre, por ejemplo, hablar de arte electrónico respecto a lo que tiene que ver con la imagen versus lo que tiene que ver con el sonido, a las diferencias que surgen entre lo que es la forma en que se mete la tecnología electrónica y los sistemas de registro dentro de lo que es la historia de la música y sus diferencias con lo que tiene que ver con el arte visual, por ejemplo, diferencias entre la aparición de la fotografía o el cine versus las otras cosas que antes estaban vinculadas al área de lo visual, como puede ser la pintura o incluso las artes escénicas, versus lo que pasa en el ámbito de lo sonoro, donde la aparición de la grabación genera otras cosas dentro del mismo ámbito de la música, ¿no? Por más que podamos hablar del arte sonoro como algo diferenciado de la música, lo cual también habría que de alguna forma charlarlo más, la técnica de registro en lo visual, como es el cine o es la fotografía, crean como unas ramas diferenciadas que son otras cosas que no tienen que ver ya ni con el teatro, ni con la pintura, ni con ninguna cosa con la que de alguna forma el origen de esas artes polemizó o se integró en su momento. Para mucha gente el cine era teatro registrado y la fotografía era como una especie de sustituto de alguna forma de la pintura, y eso se puede rastrear en muchísimas cosas escritas y polemizadas y teorizadas entre la mitad del siglo XIX y bastante entrado del siglo XX. Si bien en el arte sonoro esto también pasó, y si bien existen como géneros, como se puede llamar la música concreta, la música electroacústica, la música acusmática, etcétera, etcétera, todo entra dentro de más o menos el mismo paraguas. Todo esto lo estoy trayendo un poco a cuento para poder de alguna forma contextualizar cómo, algo que también mencionó Ricardo en la presentación, cómo va mutando un poco la idea de cuando uno se inicia en algún determinado tipo de proceso, como es en nuestro caso el proceso de ir pensando y pesando a las artes electrónicas. Primero parece como una cosa medio sencilla, pues bueno, es hacer música, por ejemplo, pero con cosas que se enchufan a algo que necesita alimentación eléctrica. Después empezar a pensar que todo eso implica otras cosas. Implica, por ejemplo, en el caso de lo electrónico, que la producción del elemento vibratorio original, al no ser acústica, no requiere necesariamente de una fuerza mecánica que lo ponga en movimiento, lo cual cambia un montón la forma en la que uno, por ejemplo, se puede relacionar con el tipo de elemento que va a hacer que, por ejemplo, un sonido cambie de frecuencia o intensidad. En cualquier instrumento musical acústico, eso requiere de una interacción física con el intérprete que está vinculada a su propia fuerza. Tocar el piano más fuerte implica tocar el piano más fuerte, y simplemente el gesto que yo tengo que hacer para subir o bajar el volumen de un instrumento musical electrónico es el mismo. Es simplemente cambiar la dirección. Entonces, ese tipo de pequeños detalles me fueron llamando la atención respecto a todas las cosas que tenían de particular el arte electrónico y la transmisión. No sé si es tan correcto para mí el término de la enseñanza, ¿no? Un poco hablando de esta cuestión del aula, una de las cosas que yo fui viendo cómo mutaba en mi propia práctica y en la de muchísimos colegas fue eso, la manera de enseñar. O sea, yo recuerdo los primeros comienzos en la ORT, era eso, pararte frente a un aula con una serie de equipos, lo cual ya replanteaba las cosas, porque muchas veces, para que realmente los alumnos pudieran entender lo que estaba diciendo, había que acercarlos y hacerles tener la experiencia manual. Ya no era un póster o una lámina o una proyección. En ese acercar, también uno empieza a preguntarse qué particularidades tiene la electricidad o lo electrónico en esto. Por ejemplo, si uno acerca a una persona que no tiene supuestamente conocimientos de música o de instrumentos musicales a un instrumento musical, hay como una especie como de vergüenza o de, bueno, yo no voy a poder, una cosa en la que el instrumento musical, que es una interfaz muy específica, genera un grado de distancia para el que
no tiene experiencia o es un lego. En lo electrónico yo veo que hay como otro miedo, que es el miedo a romperlo, ¿no? Como decir, bueno, toco algo, voy a explotar, o voy a... Pero las cosas que uno manipula sí son de uso bastante cotidiano. O sea, la mayoría de las cosas que están en las interfaces de los instrumentos musicales electrónicos son cosas que se pueden comprar en una casa de electricidad. Pero, y que se utilizan para muchas otras cosas. Lavarropas, cocinas, televisores, interruptores de luz, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso no pasa con, por ejemplo, los instrumentos musicales acústicos, donde todos los elementos que lo constituyen son específicos, se fabrican un poco para eso, se fabrican en serio, lo hago en luthier, son cosas que tienen un uso muy evidente. Es muy difícil desarmar una guitarra y armar con exactamente eso otra cosa. En cambio, muchas cosas que uno puede encontrar en un aparato electrónico los puede como reciclar en otras cosas que son igualmente útiles o potentes. Y todo esto fue dándome también diferentes pautas de cómo acercarme a lo que tiene que ver con la enseñanza. En una de las últimas reuniones que tuvimos con gente de la parte directriz de la universidad y demás, parte del planteo de cómo repensar algunas materias de la nueva forma en la que estamos encarando la carrera de Artes Electrónicas en UNTREF, estuvo vinculada desde por lo menos mi propuesta en acercar más el aula a algo parecido a un jardín de infantes que a algo de la escuela secundaria o primaria, un poco porque justamente los chicos de Marpesi estaban haciendo hincapié en eso. La gente que va es toda distinta. El aula del jardín de infantes tiene mucho que ver con estudiar un poco, casi intuitivamente, la individualidad, qué necesita cada uno. El espacio no está definido, hay una serie de elementos que se van rearmando en función de lo que tiene que pasar, que tampoco está tan claro lo que tiene que pasar. Se cumplen algunas pautas, pero tampoco existe una forma de evaluación que sea esa forma un poco coercitiva que conocemos en el clásico examen, que de todas maneras se transforma en una demanda. También es muy difícil evaluar fuera de esos parámetros. Nos pasa mucho que los alumnos y las alumnas nos reclaman evaluaciones, en el sentido, bueno, ¿cuándo tengo que sentarme a estudiar y cuándo tengo que escribirte lo que aprendí? ¿Cuándo me vas a decir que yo sé todo ese tipo de cosas? Entonces, básicamente, lo que quería comentar está vinculado sobre todo a cómo el mismo objeto de estudio, supuestamente, la misma herramienta que utilizamos para la creación del trabajo, nos puede cuestionar las formas. Por supuesto, hay bastante para hablar de esto, pero simplemente quería tirar como ese tópico en función de que es una de las cosas que, por ejemplo, estamos trabajando y poniendo en práctica ahora en la carrera de Artes Electrónicas, en el replanteo de la nueva currícula, de las nuevas prácticas, etcétera, etcétera. Yo cursé la maestría en Artes Electrónicas de UNTREF también, y ahí en varias clases o espacios esto también se había puesto en práctica. Dependía de la temática, realmente la forma en que las cosas se intervinculaban, y el resultado en muchos casos fue justamente permitir la apertura hacia el lado creativo de gente que de alguna forma había a lo largo de su vida, digamos, de juventud y adulta, sido un poco víctima, entre comillas, de esta cosa casi reprimida que vamos teniendo una vez que vamos dejando el jardín de infantes, justamente de la práctica de la artística. Al arte se dedica el artista, el que estudia, el que sabe música, el que tiene manejo, sabe pintar, sabe dibujar, sabe hacer las cosas. En otras comunidades el arte forma parte de la vida cotidiana y del quehacer cotidiano, y es evidente que es una práctica humana de primera necesidad. Nosotros lo tenemos como un poco segmentado. Entonces creo que de alguna forma el arte electrónico es como una especie de vuelta al otro Iván, tal vez. Muchas gracias, Ernesto. Entonces, por favor, Carlos Trilling, también de la Universidad de Buenos Aires. Así que vamos a tener la presentación ahora de
Carlos y el cierre después el Diego Jiménez. Gracias Ricardo, gracias por la invitación. A veces uno prepara un eje temático para participar de la mesa y la propia dinámica de la mesa y las anteriores hace que también las cosas cambien y uno vaya reelaborando algunas situaciones. Cuando llegué un poquito tarde, pero alcancé a ver el final de la mesa anterior de Parapraxis, y entre esa experiencia de escuela secundaria y la experiencia que cuenta Martín de la maestría y lo que dice Romeo del jardín de infantes, a mí me toca el grado, ¿sí? Porque está en la mitad un poco de ciertas cuestiones, pero por otro lado me alegran muchas situaciones que están pasando. Lo puedo decir bajo parte por experiencia personal. A mí me tocó que me nombren titular de un taller de diseño audiovisual en el año 1996, en el marco de la carrera de diseño, imagen y sonido de la UBA. Yo venía de dirigir 2 festivales internacionales de video y artes electrónicas en la ciudad de Buenos Aires, iba a ser 2 y no mucho más, donde produjimos obras, trajimos instalaciones y videos de Luis Bayola y de otros artistas. Fue bastante inédito para instalaciones, empezar a pensar un poquito más la interacción con el público tan sentado, etc. Yo personalmente vengo del universo del videoarte, ¿sí? Mis primeras obras son de inicio de los 80. Con lo cual, al tener la cátedra a cargo, dentro del marco de esta carrera, que fue fantástica en su origen, ¿sí? por el nombre, inclusive un nombre súper amplio, y que quizás supera un poquito lo del arte electrónico, que a mí en algún lado me hace un poquito de ruido el electrónico. Porque centrarlo solo, no sé, no lo tengo muy claro tampoco, pero me cae muy bien, muy simpático el tema de diseñar imágenes y sonidos, ¿no? Porque estoy para muchos lugares. Y me tocó, viniendo del campo muy experimental, del videoarte, que es como sacando el tema de la música, que es un poquito anterior, es donde se inicia en el campo de la imagen la cuestión de experimentación con lo electrónico, ¿sí? Porque el video es pura electrónica, no hay, o sea, la cinta sería lo único material, en realidad no está trabajando con electrones. Esa ductibilidad que tiene la imagen, esa forma dinámica de trabajo, esa cuestión un poco estructurada de plantear una producción, y eso se ve en casi todas las producciones de los grandes maestros del videoarte, que podríamos decir grandes maestros del arte electrónico, son la Roger Pike, ¿no? Que es una cosa muy de artista visual, ¿sí? Donde tira colores, tira formas, mezcla, no tiene casi estructura, es muy difícil de revisar los términos de guión, de producción, etc. Metido dentro de una carrera de imagen y sonido, tuvimos que desarrollar por entero una metodología para trabajar con esta tecnología, si no centrarnos en la cuestión cinematográfica, en la cual no nos entusiasmaba porque había otras cátedras que ya lo hacían. Y por otro lado, era todo un universo, y estoy hablando del año 96, de prueba y error, porque no teníamos demasiadas referencias, ¿sí? Sobre las cuales basarnos. O sea, tuvimos que probar con nuestros primeros estudiantes y generar, como dice Martín, tuvo un año de prueba. Nosotros no escribimos otro año, sino que el grado es como viene 100, viene 200, después 200, más niveles, etc. Y no centrarnos, básicamente fue no centrarnos en ningún formato, en ninguna forma preestablecida, no creemos en ningún manual de cómo se hacen las cosas, sino que empieza a hacer prueba de error. Con las dificultades que tenía en su momento, es decir, acceso a la tecnología bastante complejo, ¿sí? La cámara de muy baja calidad, pero no nos importaba tampoco, como no nos importa hoy que el estudiante genere su trabajo en un celu, etc. Y abrirnos a que el taller sea ese espacio de experimentación que tiene que existir en un ámbito académico universitario. No estamos para repetir conocimiento, porque por eso están las escuelas terciarias, técnicas, sino que estamos para probar y generar nuevo conocimiento. Y se genera un nuevo conocimiento, como en cualquier laboratorio científico, se genera bajo la praxis directa. En parte, hoy me puedo contento de decir, bueno, hay experiencias en la primaria, hay experiencias en la secundaria, toda la cuestión que se dio con una computadora por niños en los años, un montón de cuestiones que no lo veía
muy lejanos, muy utópicos, que la sociedad no los entendía, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, y que hoy están en la secundaria, están en el posgrado, están en el grado, hay carreras específicas, etc. Creo que se recorrió un camino de 20 y pico de años súper dinámico, súper fuerte, y que era inevitable que esto pase, aunque en los años, principios de los 90, eran discusiones muy subidas de tono con la gente que estaba en la educación, para decir, porque este es el camino, y no, porque no está generando profesionales para la industria, y no, porque no sé qué, etc. Y hoy se da, y yo creo que al haber yo provengo, como decía antes, del videoarte, uno tiene como una especie de mirada un poquito hacia el futuro, ¿no es cierto? Uno veía esas producciones de los 60, videoartísticas experimentales, gente haciendo experimentación con circuitos cerrados, cambios en la temporalidad, etc. Inclusive trabajar en el espacio interactivamente, las primeras experiencias de interacción, que disparaba imágenes, etc. Viniendo de ese campo, uno podía previsualizar algunas cuestiones que venían, y pienso que ese es uno de los desafíos más complejos de la educación. Es decir, no centrarnos en el hoy, sino poder visualizar un poquito hacia el futuro, aunque ese futuro sea raro, utópico, no lo conozcamos bien, no sepamos qué forma va a tener, pero sí pensar que no va a ser como hoy, y va a tomar del hoy y del pasado todo lo necesario que haya que tomar, porque no existe generar desde cero, sino que tradiciones. En ese sentido, dentro del ámbito de mi cátedra hubo muchas experiencias, muchas observaciones de parte de doctorandas de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, y 5 tesis escritas donde se revisa la metodología del taller dentro de la cátedra, porque realmente era raro, era un poco, siempre tratamos de volver al tema, como decías, al jardín infante, ¿sí? Decir, bueno, vamos a jugar, vamos a probar, porque no hay otra forma, porque el chico aprende metiendo bloques uno en el otro, mezclando los colores, ensuciándose, etc. Y apenas se le dice al niño, dibujás mal porque no dibujás proporcionada la cabeza con la mano, lo sabes que le estás poniendo la vida. Entonces, en base a eso tomamos 2 experiencias, o 2 ejes teóricos, somos fanáticos de Rancière a morir, y eso lo planteamos desde el inicio, de los 90. Nos encanta la educación horizontal, nos encanta pensarnos más como tutores que como profesores o maestros, sino que estamos ahí para proveer, quizás podemos tener más experiencias por años de vida, por haber jugado más, ¿sí? O a veces jugado con juguetes más caros que lo que fue el estudiante, ¿no? Porque lo que uno hace es acceder a juguetes más caros. Y eso pasa en la ciencia también, ¿sí? Si uno va a quedar me tocó una vez hacer para un proyecto de investigación un video en el Centro de Energía Atómica que está acá en la General Paz, que tiene es un acelerador de partículas. Y claro, los tipos están como locos ahí mirando, y días enteros para disparar un electrón metido ahí en un átomo, y revisar un montón de cuestiones con resistencia a materiales, salud, etc. O sea, lo que es muy importante. Y la conclusión con el equipo que teníamos es decir, estos juegan unos juguetes hiper caros. Nosotros pensamos, tenemos una isla de edición con 18 máquinas, hemos fundido con el edificio, hemos fundido cada lado. El video, esto tenía una cosa que era increíble y súper cara, pero bueno, es parte de eso. Digo, nosotros, está hablando Rancière por un lado, Joseph Beuys por el otro, para mí como maestro es un ejemplo, no como artista, como educador, ¿sí? Y esta idea que no hay quien sabe hacer algo, todos lo que nos diferencia en general de los otros reinos animales, es que nosotros tenemos la capacidad creativa, ¿sí? O sea, está muy bien la creación de los negros que hacen casita, pero hacen más o menos la misma siempre. Nosotros hacemos distintas casitas, pero tenemos la cuestión creativa. Y esto es lo que plantea Beuys, ¿sí? La cosa más abierta, es decir, proveemos espacios para que todo el que quiera o pueda tener la posibilidad, sobre todo en la universidad pública, masiva, diversa, etc., pueda tener ese espacio de experimentación. Lo que fuimos viendo a lo largo de estos 20 y pico de años es que el taller es cada vez más taller, porque los recursos son cada vez más accesibles, cuando antes era imposible una compu, ahora hay un montón de compus, chicos van y están ahí, trabajan, etc. Resumo en tres
cuestiones que sucedieron en este último año. Por un lado, nos dieron un subsidio UBATIC, que es Universidad de Buenos Aires TIC, que lo da la Secretaría de Ciencia, la Secretaría Académica de la UBA, y planteamos un proyecto desde la cátedra que decía, la carrera tiene un gran estudio de filmación con su cámara 4K, las luces, tiene todo como para filmar. No tenemos otros recursos. Entonces lo que hicimos fue proponer un proyecto donde, si bien ya veníamos haciendo instalaciones, nosotros hicimos 15 años chela en los satélites, un montón de esta cuestión, inclusive con estudiantes en colaboración con programadores de nuestros colegas de la Universidad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas de frente, cuestiones de programación, etc. Este subsidio nos permitió comprar una cantidad de tecnología y ponerla a disposición de los estudiantes en el aula. Compramos varios Oculus Go, un par de compus gamers, ya que permiten programar y visualizar redes virtuales, etc. Y fueron escáner 3D, cámara 360, un montón de recursos que en realidad el escáner 3D es una cámara. Porque eso es una cámara de video, no es la cámara como la que nos está filmando, es otro tipo de cámara, porque termina siendo una cámara al fin. Estamos haciendo los informes, el proyecto es bianual, nos tiene que dar el segundo subsidio al principio del año que viene, qué otra tecnología comprar y ponerla a disposición de los estudiantes. Y fue muy revelador que, si bien la UBA tiene alumnos de clase media, clase alta y clase alta, o sea, gente que tiene autos muy importantes, se saca computadoras, Macintosh, etc., hay de todo, pero un 90% no había tenido experiencia de realidad virtual. Entonces, meter el Oculus adentro del taller, hubo un cambio, muchos proyectos que nosotros pensábamos que podían tener ese giro hacia lo inmersivo, hacia cierta cuestión de programación, etc. Y Unity, empezaron a meter toda esta cuestión, dispararon solas. Fue genial esta idea del jardín infante, de decir, acá está la plastilina, bueno, mezclemos los colores y vemos qué pasa y qué forma sale. Nos llamó la atención que poco acceso, los jóvenes tenían, por más que venga una cultura muy fuerte de gamer, hay mucho diseño de videojuegos en las aulas, etc. Toda esa cultura de las redes, de estar en el celular y demás, pero en ciertos aspectos no había un acceso tan cotidiano a cierta tecnología y poder adaptar sus proyectos ahí. Entonces, por un lado vamos por ese lado y empezamos a probar qué pasa, y ya cierro. Por ahora los resultados son fantásticos porque estamos pudiendo jugar con lo que hay que jugar. La cámara 360 en el Z está generando trabajos súper lindos y probar. Nosotros tampoco evaluamos tanto el producto final, si no nos interesa. Vamos más por el proceso. Lo que se produzca este año, en San Martín en abril, sale una parte. Por otro lado, yo tengo un proyecto de investigación que muchos ya lo conocen, que es el proyecto IRIS, existe hace 6 años. Estamos armando dentro del marco de la Secretaría de Investigación de la UBA un laboratorio IRIS con un subsidio separado. Eso nos está permitiendo comprar 12 Oculus Rift, de los que tienen utilidad, más computadoras, cuestiones de sonido. Compramos placas también Arduino, estamos viendo qué tener, como para tener dentro del proyecto de investigación este laboratorio que también va a permitir que los estudiantes puedan acceder a él, sobre todo en el último año. Yo tengo 400 estudiantes de grado en los niveles, son muchos. Pero vamos, en el último año son proyectos individuales y pico de proyectos, es genial. Pero para contar uno, hay un chico que está haciendo una cámara que la está educando, porque la cámara saca la foto y lo que hace es, a través de un parlantito, te describe lo que está viendo. Para generar esa descripción, él está educando a la cámara, o sea, le está diciendo que, y tiene una identificación muy fuerte con lo que dice y con lo que describe, y eso es imagen y sonido, y empezamos a ver que en nuestro taller ahí empieza a haber desarrollo de prototipos tecnológicos que no existían y que no solo se hace uso de una tecnología existente para una aplicación proyectual, sino también hay posibilidad de empezar a ver chicos soldando, y eso creo que es el espíritu más interesante del taller. Con respecto a lo electrónico, que también me genera, considero también artista electrónico, creo que hacia la educación lo más fuerte es
esto, ese acceso, ¿sí? Que todos pueden soldar, todos pueden... Cuando empieza a entender la idea de que van acá a la electrónica, acá por Paraná, y saben qué comprar, y empiezan a revisar, y arman el sintetizador, no sé qué, analógico digital, y tunean cámaras, se meten en cierto software y lo bajan. Y empieza a disparar una cantidad de situaciones que recuerdan al jardín de infantes, pero el jardín de infantes lleva automáticamente a los centros de experimentación e investigación más avanzados del mundo. Si se cura de enfermedades es porque alguien tuvo el delirio, me parece que por acá puede andar y lo probó. Y nosotros tenemos que ir más o menos al mismo nivel, ¿no? Algo que metido en la carrera, por el último minuto, metido en esta carrera de imagen y sonido, que tiene impronta en una cantidad de profes muy metidos en la industria del cine, nos diferencia muy fuertemente, porque el cine no puede hacer eso. El cine industrial, no el cine experimental. Nosotros somos cineastas experimentales, ¿no? El cine industrial pretende unas pretensiones muy grandes y estructuradas, que la producción es así, que el guión es así, que se desarrolla de la forma, y que lo que hace siempre es cerrar. A mí me tocó como director de carrera, en el periodo anterior, reformar el plan de estudio de la carrera, y metimos una introducción a la programación y diseño multimedia muy grave, ¿sí? Cuestiones de animación 3D, de animación de todo nivel de animación. Vamos a ver qué pasa. La nueva dirección está un poquito para atrás y no quiere, te cuesta abrir esta materia, pero está en el plan y la van a tener que abrir. Y hay mucha demanda del estudiantado. Digo, ¿cómo conviven los universos? Uno tiene que, por un lado, la obligación, lo que también pide la institución, que se provea profesión, ¿sí? Que el chico tenga una profesión y salga al mercado laboral y pueda vivir de lo que estudió, y por otro lado tenga esa cabeza dinámica, creativa, juguetona, ¿sí? Y que lo va a diferenciar, va a poder conseguir quizás trabajos más importantes y meter más proyectos en los subsidios y lo demás. No sé. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, damos la palabra a Diego Pimentel, director del Centro Cultural San Martín y también profesor en la Universidad Nacional de las Artes, entre otras universidades. Yo en realidad iba a correrme un poco del aula, que es el lugar de trabajo en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad de San Andrés desde este año. En San Andrés se ha abierto una carrera de diseño, que no es de diseño sino de diseño transversal, de diseño gráfico, de imagen y sonido. Cuando Carlos hablaba sobre lo interesante de diseñar la imagen y el sonido, en realidad con todo lo interesante que es diseñar el tacto. Derrick de Kerkhoff dice la interactividad es el tacto. Derrick de Kerkhoff en el 2004 a Martín y a mí nos agarró en el hall del Teatro San Martín, en realidad lo agarramos a él y le hicimos unas preguntas acerca de dos de sus libros, de La piel de la cultura, Inteligencias en conexión. Y en La piel de la cultura él dice, con las computadoras conectadas a las redes y las redes conectadas a los satélites y los satélites recorriéndonos todo el tiempo, el futuro es más una cuestión de elección que de destino. Entonces lo que dijimos fue, ¿dónde entran las torres gemelas en el futuro como una cuestión más de elección que de destino? Y entonces él se corrió totalmente de esa respuesta. Y yo tenía un Motorola V60 en ese momento que tenía GSM y me dice, no, el futuro es celular. Esto le quedó mucho a Martín como una frase, ¿no? Y entonces en el 2004 no nos imaginábamos que iba a haber tanta gente usando dispositivos celulares y que tanta gente usando smartphones, digamos, a contar hoy en día. Con lo cual, muchos de los estudiantes que nos toca, con quienes nos toca trabajar y con quienes nos toca reflexionar para producir contenidos que son parte de un consumo cultural que va a ser consumido por una gran población, bueno,
ya no piensan solamente en el mainstream, sino que hay una gran posibilidad de introducir la lógica de la transmedia, que quizás en Francia no lo llaman electrónico, lo llaman noviembre numérico. Ellos reflexionan sobre los números como el código, como el lugar que está por detrás. Yo siempre admiré mucho a los músicos porque tienen en su estructura un diálogo directo con un código que termina siendo abstracto. Nos ha tocado formar parte de proyectos académicos en donde teníamos visión de la gente que veníamos desde lo visual. Yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y dialogábamos con músicos que venían desde otro lugar. Y ahí aparece otro personaje que es Gastón Breyer, que decía que hay 8 modos de pensar. No hay un modo de pensar, sino que está el pensar corporal, el pensar manual artesanal, el pensar concreto, el pensar abstracto, el lógico formal. Y hay un pensar melódico, ¿no? Que es otro, distinto. Entonces, ya estoy yendo del tema, pero necesitaba decirles que muchas gracias por poder. Ustedes van a ser entrevistados porque voy a emprender un proceso de una tesis doctoral que tiene que ver justamente con el proceso que va desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2010, hasta el 2015, en relación a cómo se gestaron las comunidades de cultura digital en la ciudad de Buenos Aires. Y mucho de eso tiene que ver con lo que yo quería mostrarles acá. Estamos en el Centro Cultural San Martín. El Centro Cultural San Martín no nace como un centro cultural, nace como un centro de convenciones, pero una de cada 4 personas que forma parte del consumo cultural del Centro Cultural San Martín viene a alguna de las actividades en torno a la cultura digital y a la innovación. Entonces, hay un pequeño video que cuenta un poco qué es lo que hace el Centro Cultural San Martín en un año. 16 obras de artes escénicas, 15 proyectos de artes visuales, muchos encuentros de diferentes comunidades de la cultura digital, gamers, emprendedores. Hay una serie de actividades de emprendedores que reflexionan sobre la poética del error. O sea, no solamente hay una invitación a que los emprendedores cuenten en qué les fue bien, sino que fundamentalmente cuenten en qué fracasaron. Ahí hay actividades con niños, entre los cuales aparece Hilaria, que la había mencionado Martín en el proyecto de biodesign. Hilaria hace 3 años en el Centro Cultural creó un taller llamado Emosilla que enseña fabricación digital, introduce a los chicos en el mundo de la fabricación digital, pero además los chicos transfieren sus emociones a una hoja, esa hoja es interpretada por una computadora. Esa computadora se relaciona con un CNC, ese CNC corta una silla, los chicos pintan la silla y se la llevan a su casa. Ese taller se hizo en diferentes lugares de todo el mundo y hace 3 años ganó en el MIT el primer premio como estrategia pedagógica para enseñar fabricación digital a niños. Eso la llevó al Fab Lab flotante, donde entró en contacto con biólogos y ese vínculo con los biólogos la hizo manipular organismos vivos, microcelulares, que generó la exhibición que está acá abajo dentro del contexto de la maestría que contaba Martín antes. El Centro Cultural se relaciona con todas las universidades del ámbito metropolitano, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino del Gran Buenos Aires, de gestión pública y de gestión privada, configurando un ecosistema. Hace algunos años no existía convenio con la FADU. No existía convenio con la UNA. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo ahí tienen que ver con los noviembres electrónicos anteriores también, con un día dedicado totalmente a la realidad virtual, donde estuvo la gente del Inca, y donde la gente del Inca, digamos, necesariamente desde el cine y desde el mainstream del cine, tiene que vincularse con lo que está pasando ahora en la sala B, con realidades alternativas y lo que pasa en otros lugares y lo que ustedes reflexionan todas las semanas desde las cátedras. Esto
en términos de sucesión de imágenes de lo que pasó durante un año, el año 2017, ahora estamos preparando este mismo video, Luciana va a tener que hacer el mismo video pero del año 2018, digamos, tiene que ver fundamentalmente con estos tres conjuntos del diagrama de Venn. Nosotros trabajamos con las artes, con el pensamiento crítico y con la innovación. Y si tuviésemos que generar una suerte de taxonomías, en vez de ponerlas en paralelo a estas disciplinas, tratamos de generar una lógica combinatoria y una relación entre las mismas con una lógica que tenga que ver más con un aspecto transdisciplinar. Nos interesa que esta sala y la sala de esté llena de gamers un fin de semana jugando a juegos de mesa que se hacen en Argentina y que un director de teatro pase y quiera hacer una obra de teatro con eso. Digamos, o que desde ese juego surja un juego virtual, que ensaye la Orquesta Argentina de Videojuegos en la Sala Muñoz todos los miércoles y que esa gente forme parte de una industria que exporta software argentino al exterior y que genera ingresos de divisas no desde la soja, sino desde el cerebro. El Centro Cultural San Martín se diseñó en el 62, lo diseñó Mario Roberto Álvarez como una consecución del Teatro San Martín. ¿No? Fíjense que ya es un objeto disruptivo en el tejido urbano. Es un ovni que cae en el medio de esas casas bajas de planta baja y primer piso de vivienda chorizo típica de Buenos Aires y son 19.000 metros cuadrados. ¿No? Pero deviene el Centro Cultural en los 80. Y entre el 15 de diciembre del 83 y el 20 de septiembre del 84 acá se alojó la CONADEP durante 280 días. Se tomaron 8.960 testimonios que se formalizaron en el informe de la CONADEP que originó el Nunca Más. El Nunca Más se escribió en este centro cultural. Entonces, el consumo cultural del 70 no era el consumo cultural del 80 y no era el consumo cultural del 90, y luego de una fuerte reestructuración, en el año 2012 comienzan a aparecer nuevas partes del centro cultural, fundamentalmente la que está debajo de la pirámide de esta plaza seca, en donde hay una sala, que es la sala 3, y 2 cines, que es esa imagen. Y recién en el año 2017 logramos una total ocupación de todas las salas del centro cultural. En la sala donde fue electo Alfonsín, porque el escrutinio del 83 se hizo en la sala AB, el año pasado recibíamos a Bill Borg y Luis Philippe Demers con 12 exoesqueletos que controlaban el movimiento. Esa lógica de multiespacio es hacia donde los consumos culturales en los centros culturales de gestión pública tienden, ¿no? Ahí hay como una descripción numérica de la cantidad de gente que podíamos albergar en el año 2012 cuando comenzó el proceso de apertura de los espacios del centro cultural hasta el año 2017. Desde el 2017, si quisiéramos hacer una actividad en todos los espacios del centro cultural con gente sentada, podríamos tener 2.275 personas. En un año, 43 proyectos involucraron a más de 1.800 artistas que impactaron en más de 152.000 personas. Pero lo que yo les quiero mostrar fundamentalmente es este slide, porque tiene que ver con las comunidades que hacen que con estos últimos años el Centro Cultural San Martín se haya, digamos, ubicado en un lugar tendiente a albergar comunidades de cultura digital. Ya que una de cada 4 personas, ¿no? 35.227 personas durante el 2017, que es el 24.92%, vinieron a alguna actividad de cultura digital e innovación durante el 2017. Y este año la cifra va a ser mayor en los slides que hagamos para el cierre del año. Obviamente, una de esas actividades es Noviembre Electrónico, en la que estamos. El análisis de público del centro cultural nos hace pensar no solamente en qué es lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. El público del centro cultural es un público crítico, es un público ávido, es un público que quizás no es la primera vez que viene a un centro cultural, sino que muchas veces vuelve y le pide profundidad. Le pide profundidad a una obra de artes escénicas, le pide profundidad a un concierto, le pide profundidad a una instalación. Entonces, hacia esa gente
generamos también una serie de valores e ideas a partir de esta lógica transdisciplinar. Sabemos que venimos desde la arquitectura ya misma de disrupción, y siempre el Centro Cultural fue un espacio de experimentación, y la experimentación connota siempre el riesgo. El Centro Cultural, al ser parte del sistema público, no es un lugar que tiene que recaudar dinero, sino que es un lugar donde los artistas pueden venir a equivocarse. Por suerte no se equivocan, por suerte tenemos la gran alegría de recorrer muchas instalaciones y reencontrarme con la obra de Lupita, por ejemplo, que me encanta en la Bienal Košice. Soy muy feliz por poder volver a verla en esta edición. Y el rol de lo público como sostenedor, creo que ahí tiene que ver mucho con la calidad de lo que se produce en el ámbito de las artes electrónicas. Antes Carlos mencionaba los fondos de financiamiento, desde las universidades y los fondos de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica y los fondos de financiamiento de la cultura, como el Fondo Metropolitano de las Artes y como el Mecenato. Es imposible producir una buena factura de obra electrónica sin fondos que salen solamente desde la gestión de lo que el Centro Cultural puede generar. Es muy difícil que nos encontremos con una obra en noviembre electrónico que solamente haya sido producto de lo que el artista, pero muchas veces sucede, digamos, pone todo el artista para poder producir obra, y es muy necesario poder contar con esas instancias de financiamiento para que la obra mejore y que se perpetúe. Ahora estamos en noviembre electrónico, y esta edición, que es la 7ª, tiene 5 sedes y 7 satélites, con lo cual son 12 espacios. En esos 12 espacios están pasando 75 actividades. De las 75 actividades, más de 60 son gratuitas, y las que son pagas son workshops o performance, que la más cara cuesta 200 pesos. ¿No? Evidentemente todo esto puede suceder porque existe no solamente un aporte desde lo público, sino la fuerza, la capacidad y el esfuerzo de los artistas y muchísimos organismos, como los organismos de cooperación internacional, como las embajadas, como las universidades, como los espacios de gestión pública y los espacios de gestión privada. Una de las obras del Sheffield Dogfest es con una tecnología desarrollada por Microsoft, los HoloLens, que cuando vimos la obra en Sheffield y la quería mostrar acá, lo que nos dijeron es: bueno, puede ir la obra, pero no pueden ir los HoloLens. Y los HoloLens no se pueden alquilar, se pueden comprar, porque son una tecnología que está en desarrollo. Entonces tuvimos que ir a Microsoft. Microsoft nos puso en relación con desarrolladores de Microsoft para que nos presten esto, y un mes antes el desarrollador nos dijo: me salió una actividad en Chile, no tengo los HoloLens. Entonces otra vez Microsoft habló con Presidencia de la Nación, a quienes le habían donado 2 HoloLens, y los 2 HoloLens ahora están ahí y se usan para el público de forma gratuita hasta el sábado, porque esta muestra dura hasta el sábado, no hasta el domingo. Y fue una relación construida con una empresa. La ley de mecenazgo en la ciudad acaba de cambiar hace 2 meses. A partir del año próximo es muy importante que estemos muy atentos para las convocatorias, porque se va a poder producir obra con un aporte no solamente de quita de ingresos brutos, sino con un aporte de las propias empresas. Y como sucede en otros países, no europeos, sino latinoamericanos, como en Brasil, como en Chile, producir obra no solamente tiene que recaer en las espaldas de los artistas y en el pequeño aporte que se puede hacer desde el Estado. Hay una posibilidad muy fuerte de explotación con el sector privado,
Y lo más importante, me parece a mí, es trabajar con una lógica de ecosistema. Para hacer un proyecto sustentable, no solamente podemos depender del presupuesto público. Si les contara el presupuesto público que tenemos nosotros, te dirían, ustedes están locos. ¿Cómo hacen todo eso con lo que les dan? Bueno, hacemos un montón de cosas con lo que tenemos. Pero ¿por qué hay que hacerlas? Hay que ayudar a que el hecho cultural suceda. Si no sucede, no tiene sentido que existan 19.000 metros cuadrados en un centro cultural. Durante el año desarrollamos un gran ecosistema de artistas independientes, de organismos de cooperación, de muchas universidades y de muchas comunidades que se alojan durante el año en el centro cultural. Obviamente, siempre con las puertas abiertas para sumar más. O sea que todas aquellas actividades que algunas fueron spoileadas en esta mesa para el año próximo, pero que sepan que quieren hacer acá, saben que es un lugar que naturalmente las comunidades de cultura digital forman parte de este público y tienen las puertas más que abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los cuatro, Ernesto, Carlos, Diego. ¿No? Algunos comentarios breves, después dedicamos un momentito a preguntas y después hacemos el cierre más la celebración festiva, que ya hablaré del tema. Simplemente algunos comentarios súper breves. Cada tema da para muchísimo, sería muy lindo poder expandirse, pero me quedaron algunas cosas simplemente picando, que son los puntitos que voy a nombrar. Como, por ejemplo, Ernesto nombraba el tema de arte sonoro, habló de música, etcétera, etcétera. Entonces, también me parece interesante que depende de dónde uno venga, marcar que para mucha gente el concepto de arte sonoro es diferente para diferentes personas y a veces engloba la música, a veces no, y mucha gente tiene una clara diferencia entre arte sonoro y música. Por ejemplo, una de las agencias de financiamiento de Canadá, hasta hace un tiempo, tenía por un lado, estaban las becas y subsidios que tienen que ver con música, y por otro lado el arte sonoro no estaba ahí dentro, sino que estaba dentro de las media arts, ¿no? De las artes mediáticas. Entonces, bueno, ¿cómo estas diferentes percepciones y cómo se...? Porque finalmente esto tiene que ver con los fondos, con el acceso a poder producir determinadas cosas, etc. También, perdón por ahora suena todo suelto en medio de las cosas que fui anotando antes, pero siempre como, ustedes saben, el tema de la historia del arte electrónico me interesa mucho y como bueno, lo que hacemos hoy, lo hacemos pensando en el futuro, pero tiene un pie en lo que se hizo antes. Entonces me quedé pensando en lo que tiene que ver con lo que tenemos como historia de las artes electrónicas, que algo que fue Carlos que lo nombró, que tiene que ver con los dispositivos. Si pensamos los dispositivos, la tecnología que aparece y que da pie a que se produzca arte electrónico de alguna manera como lo conocemos hoy, surge en gran medida a través de la historia de los instrumentos electrónicos musicales, ¿no? O sea, que aparecen mucho antes en general que los instrumentos que tienen que ver con lo visual. Sin embargo, es interesante cómo a través de la historia fue quedando más, sobre todo en ciertos países, queda mucho más la marca del camino visual y audiovisual que del camino sonoro. Todos temas para una próxima edición. Sobre eso mismo digo, pero Manchun Pike era músico. Claro, o sea, no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo lo recuerda por eso, pero digamos, de ahí vino. Y un par de cosas más. Y vamos a las preguntas. Tengo bastante, llamémoslo, entre comillas, preocupación por este tema de cómo nos situamos nosotros como humanos y nuestra inteligencia frente al resto de lo que nos rodea. Entonces, pensaba inmediatamente cuando se nombró algo hace un rato sobre el tema nosotros y los demás reinos, que dijiste, Carlos,
¿Cómo el hornero? La cinta del hornero. Bueno, yo me acordé de David Rothenberg. No sé si lo conocen a David. David es músico y es filósofo. Y si no conocen su libro, tiene un montón de libros interesantes porque, claro, sus libros tienen un nivel de provocación considerable y como filósofo puede sustentar esas provocaciones de una manera muy interesante. Y tiene un libro que lo hizo muy conocido, se llama Why Birds Sing, ¿por qué cantan los pájaros? ¿Sí? Y si no consiguen el libro, pueden buscar en YouTube, que hay partes de su video que hizo con la BBC, que es realmente interesante. Y donde plantea por qué cantan los pájaros. Y él sostiene que, más allá de lo que dicen los científicos, que por supuesto en el video los científicos le dicen a David, bueno David, muy lindo, pero ¿sabe qué? Los que sabemos de este tema somos nosotros. Bueno, él aprovecha todo esto para justamente decir que, por un lado, sí, puede tener que ver con la reproducción, con la supervivencia de la especie, etcétera, pero que además los pájaros cantan porque les gusta. Y eso me parece tan simple, y no lo es tanto, porque nos plantea a nosotros una serie de problemáticas cuando uno empieza a ver que cada vez hay más estudios que hay inteligencia y creatividad. Inteligencia en las plantas, ahora se habla de inteligencia distribuida en el reino vegetal. Entonces yo creo que eso nos plantea una cantidad de problemas bastante estructurales. Así que si no conocen el video y el libro, tiene otros donde plantea cuestiones que tienen que ver si Darwin estaba en lo correcto o no, y casi siempre con una mirada desde el arte. Y además, un último punto sobre Rothenberg, que él suele improvisar, es un músico de jazz, hace música experimental, suele improvisar con pájaros y con ballenas, entre otros animales. Y es muy interesante porque no es que él sigue a los animales, hay un trabajo de improvisación donde, como en toda improvisación, hay una comunicación muy fuerte. Y para cerrar estos comentarios, ya que hablo de conocimiento, me gustaría nombrar a Jorge Wagensberg, que falleció hace unos meses, científico catalán. Él hablaba de 3 tipos de conocimiento: conocimiento científico, el conocimiento artístico y el conocimiento revelado. Su modo, o sea, el conocimiento revelado dado, vinculado a lo religioso, pero como tanto hablamos de arte y ciencia, a mí me resulta muy interesante cuando él dice que el conocimiento científico tiene que ver con la comunicabilidad de complejidades inteligibles, mientras que hace una diferencia con el conocimiento artístico y cómo ese conocimiento artístico se relaciona con la comunicabilidad de complejidades ininteligibles. Y un poquito la frase para pensarla un rato, y creo que podemos discutir o no, pero es un interesante punto de partida como para pensar un poco estas diferencias que tanto hablamos sobre arte y ciencia. Dejo los comentarios. Si tenemos preguntas, le dedicamos unos minutitos a las preguntas. Marina. Bueno, un poco pensando en esta idea de presente, pasado, futuro que se fue mencionando desde el inicio del Centro Cultural San Martín, los inicios de la carrera de diseño, imagen y sonido, digamos desde la OR, la carrera de artes electrónicas, hasta llegar a una maestría en diseño interactivo, y pensando un poco en la reflexión que se hizo en la mesa de alumnos de cuál es la visión de las artes electrónicas de acá a un futuro, porque vos también mencionabas, Diego, en el inicio o sea, en la apertura un poco de, bueno, el futuro también es hoy. Entonces pensar cuál sería el futuro, o cuál es la mirada que tienen ustedes sobre el futuro de las artes electrónicas. Vamos a englobar artes electrónicas para, no sé si tienen ahí. No, bueno, cortito, para la jornada. Nos ocupa hasta la jornada, desde ahora hasta la jornada. Bueno, cortito, como para hacer un cierre. Todos, uno, lo que quieran. Yo voy a tomar justo lo que dijiste, que me parece un tema también de cosas que me están como surgiendo desde hace un tiempo. Creo que el
estructura de las artes electrónicas es la integración con lo que nosotros entendemos como naturaleza, que por momentos seguimos pensándola como algo escindido, pero creo que una de las parábolas, digamos, del arte electrónico es a través de que tiene una fuerte impronta científica o aparentemente científica, quieran verlo, reencontrado con un aspecto que socialmente ha ido siendo arrinconado, que es el aspecto de lo lúdico, un poco de cantar porque gusta, que ha ido quedando arrinconado en lo productivo, en lo laboral, en lo útil, en el entretenimiento, en la producción de contenidos. Creo que el hombre no comunitario, es decir, que experimentamos todos nosotros en este tipo de vida que llevamos, tiende a una creciente situación de angustia que imagino yo que uno de los caminos para liberarse de ella no son los psicofármacos, sino el arte. Pienso que dentro del tipo de estructura tan lógica que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos siglos y demás, necesitamos que eso provenga, incluso como justificativo, para por fin sacarnos algunas cosas encima, desde un tipo de arte que esté vinculado con un aspecto que nosotros entendemos como tecnológico. Un poco respondiendo tu pregunta, pero en realidad usando tu pregunta de trampolín, yo creo que ya no tiene sentido hablar de arte electrónico, como lo planteó acá el compañero. Con Diego hace ya más de 10 años, creo, escribimos un libro con 14 años, con un maestro para nosotros que fue Arturo Montagu, que se llamó Cultura Digital, Comunicación y Sociedad, editado por Paidós. Y hoy podemos decir que no existe la cultura digital tampoco, porque no existe algo por fuera de lo digital en ningún ámbito de la vida. O sea, esta idea de que podemos establecer alguna diferencia entre lo analógico y lo digital, me parece que a esta altura ya no es posible, porque todos los procesos de intercambio social están mediatizados por sistemas electrónicos digitales. O sea, desde el banco hasta cualquier operación que se produzca, una consulta médica, en fin, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que pasa en la vida real está mediada por procesos digitales y electrónicos. Entonces ya no tiene sentido hablar de cultura digital como algo separado, ya no tiene sentido hablar de arte electrónico como algo, como una categoría en sí misma, ya no tiene sentido hablar de noviembre electrónico, aunque se pueda seguir llamando así, porque ¿por qué no? Pero me parece que tenemos que pararnos un poco en un nuevo paradigma, ¿no? Y me gustó esta cosa que apareció tan fuerte del jardín de infantes o de replanteo, porque el eje de la charla es los procesos de enseñanza, ¿no? De aprendizaje. Y bueno, el jardín de infantes es ese lugar donde lo que se enseña no tiene ninguna importancia. O sea, lo que está en juego en el jardín de infantes es el vínculo, el lazo social, el salir de la casa por primera vez, encontrarse con otro que puede ser tu amigo o tu enemigo o vaya a saber qué, pero que es distinto a ese universo familiar del que digamos, hay una rutina y hay un conocimiento y demás, y apareces en un espacio que ya es el mundo. Entonces, todas las actividades que propone el Jardín de Infantes no tienen que ver con la didáctica ni con la enseñanza de prácticamente nada. Simplemente es generar objetos y mediaciones entre los chicos y sus maestros, su maestro de música, su maestro de plástica, su maestro de educación física, etc. Pero creo que lo importante es ese vínculo que se establece. Y me parece bueno retomarlo en todos los niveles de enseñanza como uno de los ejes principales, más allá de la información que, como todo el mundo sabe, se puede extraer de Google. Pero, ¿cuál es entonces hoy la función de un maestro, de un profesor?
yo creo que es poder proponer formas de ordenar esa información, porque si no es una cosa avasallante, es una cosa que te sepulta la cantidad de información a la que podemos acceder. Entonces, creo que la tarea es ayudar a organizar, a jerarquizar, a recorrer, a darle un sentido a toda la información, más que dar información. Yo quería agregar una cosa, que es que antes hablábamos sobre transdisciplinariedad como una práctica, y en realidad hay otra lógica que es salir totalmente de la disciplina y abandonar las disciplinas. O sea, abandonar las disciplinas y entender que al fin y al cabo lo que uno hace es un acto de pensamiento, ¿no? Que esto es lo que decía Ricardo Blanco acerca de qué es diseñar. ¿Con qué se diseña? Con la cabeza. Yo me acuerdo fuertemente, en mediados de los 90 aparece Internet. Yo hice mi primer sitio web en el 96 manejando el HTML, y al rato, a los 2 años, comenzaron a aparecer los cursos de web, ¿no? Un grado de especificidad absurdo, pero un gran negocio, ¿no? Entonces parecía como que la enseñanza del diseño iba al diseño digital, y entonces el diseño digital implicaba la herramienta. Y pasó lo mismo con las artes multimediales. En un momento aparecía el processing. Entonces, si no sabías processing, estabas afuera del universo, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que te hace pensar es que existe el campo de lo efímero y el campo de lo permanente. El campo de lo efímero tiene que ver con la moda, no entendida como análisis de tendencias, que es obviamente muy interesante, sino como que pareciera que lo más importante no es lo que está de moda nunca. O sea, lo más importante es poder tener en un aula un espacio de reflexión, de pensamiento, de interpelación, del hoy mirando al futuro, que eso es proyectar, al fin y al cabo, y qué es lo que todos estamos a hacer, en mayor o menor medida, cuando todo el tiempo estamos modificando los trabajos prácticos cada año y tratando de reformular cómo hacer un aula invertida y cómo no convertirnos en personas que damos bibliografía para comenzar a convertirnos en otra cosa, y que siempre ha sido horizontal. Todos los que nos hemos criado en carreras proyectuales sabemos lo que es un aula taller, y sabemos que la relación entre docente-alumno es totalmente distinta, que no son alumnos, sino que son estudiantes, y que los docentes siempre aprendemos, y que somos mucho más estudiantes que los estudiantes. Y el año pasado formé parte de un proceso que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, estudiando todos los planes de estudio de las carreras de arquitectura y diseño del país. Y surgieron cosas muy interesantes, ¿no? Hay un gran problema con la terminalidad. Y la terminalidad tiene que ver con que tenemos carreras que, pudiendo tener 3.500 horas o 2.800 horas, tienen 6.000 horas. Pero el estudiante, en vez de graduarse como doctor, se gradúa como diseñador. Entonces, si vamos a tener como carga un grado, un magíster y un doctorado, pero damos el título de grado, ya es absurdo. Y la otra cuestión es que los planes de estudio están asociados a contenidos y no a competencias. O sea, no hay descriptores. Entonces lo que trabajamos fue un plan universal, entre comillas, de competencias y de descriptores. Entonces, ¿qué hay que aprender? Esto, bueno, ok, no importa cómo se da. Porque si no, cuando alguien venga de tal facultad, vamos a hacerle cursar 66 materias que ya no tienen sentido. Entonces, quizás uno de los futuros inmediatos sea tratar de decodificar la enseñanza de las artes. Y hay que ver cómo nos animamos, ¿no?, a titularlo. Bueno, muy bien. Simplemente un comentario que yo nombré antes, el trayecto técnico profesional en comunicación multimedial que hicimos en el Ministerio
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que hizo la reforma educativa, sobre todo de la educación técnica, como parte del Ministerio de Educación. Pero justamente uno de los desafíos enormes que tuvimos es que siempre la educación en Argentina había sido basada en contenidos, y los TTP, como se llamaban y se aprobaron a nivel federal, se basaban en competencias. Así que se imaginan que eso fue hace 20 años, una revolución donde se planteaba justamente un entrecruzamiento en muchos de los puntos que estamos hablando aquí, que por ejemplo aquellos que no pudiesen terminar ese trayecto técnico profesional en comunicación multimedial, que tenía las 1500 horas, ¿qué pasa para aquellas personas que no pueden cursar todo? Estaban diseñados la estructura de una forma modular tal que si uno cursaba determinados módulos y no otros, y depende de cómo los hubiese cursado, recibía certificaciones parciales. Entonces vos tenías papel que por lo menos te acreditaba para ciertas cosas. Y también estaba pensado en cómo funciona Argentina, que tenemos un núcleo gigante en capital frente al resto del país para un plan federal. Entonces, ¿cómo uno se mueve con esto donde tal vez las realidades puedan ser diferentes? Donde tal vez en un contexto uno pueda generar una pyme, un microemprendimiento, mientras que en otro lugar lo más probable es que eso te cueste mucho, por lo menos con la tecnología que estamos hablando hace 20 años, y es más probable que arranques tu carrera, tu trabajo, como empleado de una empresa más grande. Entonces, todos esos elementos son muy interesantes y nos van a quedar para seguirlo en otro momento. Yo quiero agradecerles a todos y quiero dedicar los últimos 10 minutos a hablar un poco de Leonardo, que es el cierre que vamos a tener para la jornada. Primero, quiero agradecer a todos los que vinieron hoy. Hay mucha gente que, aunque no viene, después ve, una vez que logramos subir esto a la web, al canal de YouTube del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la UTREF, generalmente tienen mucha visibilidad, así que dentro de un tiempo, una vez que tengamos el material ahí, por favor lo pueden aprovechar. Quiero agradecer al equipo, que somos poquitos y trabajamos muy duro, que ya hace muchos años que está este centro funcionando y con mucho esfuerzo llevamos las actividades adelante, y la cantidad de material que hay disponible para aquellos que quieran entrar al sitio web es enorme, y tratamos de tener un criterio amplio para recibir a todos aquellos que se consideran dentro de este llamado universo de las artes electrónicas, por ahora. Después veremos qué otros nombres. Así, por supuesto, gracias a ustedes, gracias Diego por alojarnos en el Centro Cultural, por estar abierto a distintos tipos de expresiones, con mucha gente, con poca gente, hacemos muchos trabajos en colaboración. Invitarlos también mañana a lo que estamos organizando con el Centro Cultural, la UTREF y CEIAR, desde luego, y con ayuda del Planetario y Tecnópolis, y que vamos a tener 2 shows de música visual en formato full dome, mañana viernes a las 19 y el sábado a las 20:30. Esto es una actividad pionera que iniciamos con un simposio internacional que se llama Understanding Visual Music. Se hizo primero en el 2013 aquí en Buenos Aires. Era un día de invierno muy feo, ahí en medio del parque. ¿Quién quiere ir a la noche al Planetario un día de semana? Y dijimos, tal vez no vaya nadie. Y cuando llegamos, bueno, había mucha gente, no pudieron entrar más de 100 personas ese día. Y de ese momento, me acuerdo otro día llegábamos con Diego en el auto, dije, hoy llueve, ¿quién va a ir al Planetario? Bueno, la gente estaba con los paraguas, así que, bueno, es fantástico cuando uno puede ver que hay una recepción interesante del trabajo que se hace y que toma mucho esfuerzo, como todos los que hacemos gestión de lo que sea, sabemos que hay detrás. Así que, bueno, gracias a todos. Y me gustaría entonces hablar un poquito de Leonardo. Sí. No, mencionemos que afuera hay... Sí, ahora yo digo unas cositas y después vamos afuera, donde hay una torta que nos espera, porque es una celebración. Entonces, tenemos una torta y nos vamos a sacar una foto. Pues, esto que estamos cerrando ahora es parte de la red de festejos que hace Leonardo en todo el mundo. Leonardo es seguramente la publicación principal en el mundo de las
artes electrónicas. Leonardo es la publicación que edita el MIT Press desde hace ya bastantes años, antes estaba en otra casa editora, y que cumple ahora 50 años. Nosotros, desde Seriarte, hace una década, fuimos los únicos en América Latina que celebramos los 40 años de Leonardo. Y ahora, sinceramente, me parecía que se está festejando y se está celebrando en todo el mundo estos 50 años de Leonardo, y me parecía que teníamos que hacer algo, y por eso, aunque sea de forma simple, tenemos torta y vamos a celebrarlo como corresponde. Algunas cosas breves sobre Leonardo. Acá tienen uno de los últimos números, se publican 5 números al año. Es una publicación que reúne realmente uno puede seguir la historia de estos últimos 50 años de las artes electrónicas, por lo menos en buena parte del planeta, se puede seguir a través de Leonardo, que cada vez está más abierta a lo que sucede en distintas latitudes y cada vez hay más material de lo que sucede en América Latina. El fundador de Leonardo fue Frank Malina. Frank Malina fue un científico espacial, pero también era pintor. Y esto que ahora uno puede decir, bueno, que tiene de extraño, en otro momento sí era algo muy inusual. Entonces, el actual director ejecutivo de Leonardo, que es Roger Malina, es astrofísico, hijo de Frank. Él me contaba que creció en un ámbito donde sí, el papá se iba a trabajar, hacía cohetes que intentaban lanzar al espacio, pero cuando el papá llegaba a su casa, en realidad se dedicaba a una actividad artística. Y él, por lo tanto, creció en un ámbito donde no diferenciaba, no tenía esta diferencia de lo que es arte, de lo que es ciencia. Para él estaba todo junto y no tenía este conflicto que muchas veces nosotros tenemos. Entonces, por un lado lo quiero nombrar a Frank Malina como fundador, a Roger Malina, la persona que lo continúa con todo esto, Nina Cecledi, que es la curadora y artista que dirige todo este ciclo de celebraciones, y mucha gente más. Un par de cosas históricas interesantes, me parece que cuenta muchas veces Roger. Dice que al padre, cuando iniciaba todo esto fue en Francia, en los años 60, bueno, le decían, por ejemplo, si se enchufa no puede ser arte. Y lo sacaban, digamos, no me traigas eso, o sea, los museos como de la sala de exhibición, bien. Y otra cosa interesante, por eso también, bueno, pero entonces, y otra cosa interesante que surge es que decían en ese momento también que los artistas no escribían sobre arte, lo que tenían que escribir sobre arte eran los críticos. Me parece es bueno traer todo eso porque uno también nos permite ver en qué situación uno está ahora, porque si no, cómo pensamos en el futuro, que es lo que intentamos, si no vemos un poquito de dónde veníamos. En la mesa de estudiantes de hace unas horas, yo les comentaba algunas cuestiones de la carrera de artes electrónicas de la UNTREF hace 10 años, estamos hablando de hace 50 como en este caso. Uno de los temas más apasionantes cuando nos encontramos con alguna de las personas de Leonardo, con Roger Malina, es cuando discutimos el futuro de la educación y el futuro de las universidades. Creo que son de las charlas que más me apasionan. Los invito a que sigamos la conversación, porque creo que él, como es un científico, astrofísico, ha dirigido la parte científica de misiones espaciales de la NASA, de observatorios astronómicos en Europa, etcétera, etcétera, puede decir ciertas cosas, ya que viene del mundo científico, como que en la primera celebración de Leonardo que se hizo en Manizales, en Colombia, hace unos cuantos meses, preguntó, a ver, había mucha gente en la sala, y entonces preguntó, bueno, a ver, ¿quiénes están afiliados o vinculados a una universidad? Y todos levantaron la mano, menos creo que una persona. Y él dijo, bueno, espero que en la próxima celebración dentro de 50 años esto sea exactamente a la inversa. ¿Sí? Que tal vez uno esté vinculado a la universidad,
Claro, si lo dice otra persona, como decía recién, probablemente sea muy problemático. Viniendo de quién viene, un científico, es totalmente diferente, porque conversamos mucho sobre las cuestiones de transdisciplinariedad, qué significa, qué ha resuelto la ciencia y qué no resuelve, y cómo el arte participa en una cantidad de procesos que ayudan a la vida cotidiana, ayudan, entre comillas si quieren, pero de distintos modos. Y justamente una de las cosas que suele plantear es también dónde va a ser el festejo de los próximos 50 años de Leonardo, que en una de las celebraciones recientes en México se dijo que tenía que ser en la Luna. Y finalmente, lo otro que dice es, bueno, cuando se propuso crear Leonardo, a la cual es una publicación, como todo lo impreso en extranjero, no es bastante costoso, pero ustedes tienen, todo aquel que tenga acceso a una red universitaria, seguramente pueden ir a sus bibliotecas y pueden entrar a una red como JSTOR, y a través de JSTOR pueden entrar y ver las publicaciones online. Entonces, Roger plantea muchas veces, es que no hay que terminar con Leonardo, no tiene que darse de baja y listo. Si la misión de Leonardo se cumplió, o sea, todo esto que está sucediendo, Diego, toda la gente que invitaste, las carreras, lo que hacemos cada uno de nosotros, es el resultado, digamos, de este tipo de procesos. Entonces, si de alguna manera ese proceso que antes si enchufabas no servía y ahora está casi todo de ese modo, si tiene que seguir o no. Y entonces esto creo que lo interesante es que plantea un nuevo nivel de discusión. Si uno va a seguir, ¿por qué? ¿Para qué? Algunas de las preguntas que están aquí. Así que básicamente dos cosas. Entonces, agradecerle también a la gente de Leonardo, con quienes colaboro desde hace unos 26 años, para darles una idea, con muchísimo esfuerzo, y estamos hablando antes del mail, ni siquiera tenía dinero para el fax, y lo hacíamos por carta. En el año 92 empezó un proceso de 2 años hasta que Leonardo editó, Leonardo Music Journal, publicó un CD, sacaba uno por año, publicó en su número 4, un CD que se llamaba Música Electroacústica de Compositores Latinoamericanos, en español. Si ustedes conocieran el ámbito, pensar que eso fue publicado 2 años después, en el 94, en español, y eso recorrió todo el mundo con distribución gratuita para todos los que participaron en ese CD, es como difícil de imaginar. Entonces, simplemente para cerrar y antes de ir a aprovechar la torta y sacarnos una foto, una vez más agradecer a todos, agradecerle a Roger Malina por el apoyo que nos da muchas veces en las actividades que hacemos, y también dedicarle todo esto que estamos haciendo en CIARTE, en especial este tipo de jornadas y este tipo de discusiones, al doctor Norberto Grifa, con el cual diseñamos la carrera de Artes Electrónicas y que de alguna manera nos trajo hasta aquí. Así que muchas gracias por venir.